Los fans de Celine Santos arrastraron a un orfanato de niñas a un escándalo que nadie pidió y que ninguna de esas niñas merece. Y lo peor de todo no es lo que esos fans hicieron. Lo peor es que Celine lleva días en silencio viendo cómo su nombre queda pegado a toda esta historia sin decir absolutamente nada. Deja tu comentario ahora mismo y dinos si crees que ella sabía lo que estaban haciendo sus fans, porque lo que te vamos a contar aquí adentro va a cambiar completamente cómo entiendes lo que pasó en la casa de los famosos y todo lo que está ocurriendo afuera en este momento. Porque esto no empezó ayer. Arrancó desde que Celine quedó en segundo lugar de la competencia. Segundo lugar en una casa donde había personas con 20 años de carrera encima, con premios ganados, con trayectoria construida durante décadas de trabajo constante. Y el segundo lugar no está mal, en absoluto. Es un resultado que la mayoría de los otros participantes hubiera firmado con los ojos cerrados. Pero Celine no lo aceptó como segundo lugar, lo presentó como una victoria. Se autoproclamó ganadora del pueblo. Y con esa narrativa, con esa decisión de colocarse por encima del resultado oficial, plantó la semilla de todo lo que vino después. Porque cuando tus fans sienten que les robaron el triunfo, hacen cosas. Y cuando esas cosas cruzan una línea que involucra a niñas en situación vulnerable, entonces ya estamos en un territorio completamente diferente. Esto se salió de control. Y alguien tiene que decirlo en voz alta. Para entender por qué esto llegó hasta donde llegó, hay que regresar a la final. Y digo regresar en serio, no de pasada. Porque la competencia entre Fabio y Celine fue una de las más reñidas que se recuerdan en las últimas temporadas de La Casa de los Famosos. Los porcentajes de apoyo estuvieron apretados durante semanas. Los foros ardían, las redes se dividieron, y ese nivel de polarización, esa guerra de bandos que se vive en cada votación, hace algo muy específico en la cabeza de los fans más comprometidos. Convierte el resultado en algo personal. Ya no es mi participante favorito ganó o perdió. Se vuelve, me ganaron a mí. Se convierte en, nos robaron a nosotros. Y cuando la derrota se siente propia, la reacción también se vuelve propia. Deja tu comentario diciéndonos a qué equipo pertenecías durante la final, porque lo que hizo el fandom de Celine después de ese resultado es exactamente de lo que vamos a hablar ahora, y no te lo puedes perder. El tema de la autoproclamación no es menor. Hay que entenderlo bien. Cuando Celine salió de la casa y empezó a moverse en sus redes con la narrativa de ganadora del pueblo, no lo hizo desde un lugar de humildad que gradualmente se transformó en orgullo. Lo hizo desde el primer día, desde las primeras entrevistas, con el tono de alguien que está convencida de que el resultado oficial fue una injusticia. Y eso tiene un efecto muy particular sobre una base de fans ya de por sí agitada. Porque cuando el ídolo mismo valida la narrativa de que les robaron, los fans no necesitan más permiso. Tienen el aval tácito de la persona a quien apoyan. Ya no es, nosotros creemos que ganaste. Se convierte en, tú misma dijiste que ganaste. Y de ahí a hacer algo al respecto, hay un paso que muchos dieron sin dudarlo. Los fandoms de los realities en América Latina tienen una dinámica que pocas partes del mundo entienden igual. Aquí el vínculo entre el participante y el fan es emocional de una forma que va mucho más allá de la pantalla. Las personas que votan semana tras semana no lo hacen como distracción ni como juego. Lo hacen como causa. Organizan campañas de votación. Coordinan estrategias en grupos de cientos y miles de personas. Pagan por votos cuando hay que pagar. Dedican horas de su tiempo a defender a alguien que probablemente ni sabe su nombre. Y cuando después de meses de ese nivel de compromiso el resultado no es el que esperaban, el dolor es proporcional a todo ese esfuerzo. Ese dolor, cuando no tiene un canal sano de procesamiento, cuando además el propio ídolo lo alimenta con la narrativa de la injusticia, se transforma en algo mucho más peligroso. Se transforma en la necesidad urgente de hacer algo, de compensar lo que el programa no dio. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. La idea nació en los grupos de fans, como casi siempre pasa con estas cosas. Alguien, en algún momento posterior a la final, tuvo la ocurrencia de crear un GoFundMe. La lógica era simple y tenía cierto sentido emocional, aunque no legal ni ético.
Si el programa no le dio a Celine el premio que se ganó, que se lo demos nosotros. El nombre que le pusieron al proyecto lo dice todo: el maletín del pueblo. Un guiño directo a lo que representa el maletín en los realities, el premio en efectivo. Un maletín que, según la narrativa oficial del fandom, le pertenecía a ella aunque no lo hubiera recibido. Y así, con ese nombre y esa justificación emocional, empezaron a recaudar dinero. Las cifras comenzaron a subir. La gente empezó a donar. Todo parecía, en la superficie, como un acto de amor de una comunidad hacia su favorita. Pero había un problema enorme que estaba a punto de explotar. Lo que viene ahora cambia todo. Porque para entender por qué eso es un problema, hay que entender qué es un GoFundMe y para qué existe. No es una plataforma de regalos entre fans. No es una manera de compensar a un participante de reality que quedó en segundo lugar. GoFundMe es una plataforma de recaudación de fondos diseñada para causas concretas y verificables: enfermedades, catástrofes naturales, pérdidas materiales, proyectos comunitarios, situaciones de emergencia real. Las personas que donan en esa plataforma lo hacen porque creen que su dinero va a llegar a alguien que verdaderamente lo necesita. Hay expectativas creadas. Hay confianza depositada. Y cuando esa confianza se usa para recaudar dinero con el objetivo de darle un premio alternativo a una figura pública que acaba de firmar películas, que tiene trabajo, que tiene proyección y carrera por delante, la línea entre entusiasmo de fan y uso indebido de una plataforma se cruza de una forma que no se puede ignorar. Alguien la cruzó. Y la cruzaron con el nombre de Celine pegado encima. Pero había más. Porque los fans que crearon este GoFundMe no se quedaron con la justificación simple de querer regalarle dinero a Celine. Necesitaban algo que sonara mejor. Algo que diera cobertura moral al proyecto. Y lo encontraron. O más bien, lo tomaron prestado de algo que Celine había dicho dentro de la casa durante su participación. Lo tomaron de sus palabras, de sus declaraciones, de esa imagen de persona bondadosa que construyó durante semanas frente a las cámaras. Y con eso armaron la justificación que iba a convencer a muchos más donadores de abrir su cartera. Porque si el argumento hubiera sido solo «denle dinero a Celine porque quedó en segundo lugar», probablemente la respuesta hubiera sido mucho más tibia. Pero lo que usaron era otra cosa. Algo que tocaba una fibra diferente. Algo que, al escucharlo, hacía que muchas personas sintieran que donar era realmente hacer el bien. Porque dentro de la casa, durante su tiempo como participante, Celine había mencionado en más de una ocasión su relación con el hogar de niñas Madelis. Un orfanato. Había expresado que de ganar, de recibir el premio, destinaría parte de ese dinero para ayudar a ese lugar. Era una declaración que el público recibió con calidez en su momento. Una de esas cosas que generan simpatía, porque conectan a un participante con algo más grande que el juego. Y eso se quedó grabado en la mente de sus fans. Tan grabado, que cuando llegó el momento de justificar el GoFundMe, lo usaron. Lo convirtieron en el argumento central. El dinero va para las niñas del orfanato que ella siempre quiso apoyar. Con esa bandera levantada, las donaciones empezaron a llegar de personas que quizá nunca hubieran donado solo para regalarle dinero a una participante de reality, pero ayudar a un orfanato de niñas. Eso ya era diferente. Eso ya sonaba como una causa real. Y ahora ven lo que pasó después. Y aquí es donde todo se complica de verdad. Deja tu comentario ahora mismo y dinos si ya sabías esto, porque lo que viene a continuación es lo que convierte esta historia en algo que va mucho más allá de los fans, del reality y del segundo lugar. Y hay personas que todavía no saben toda la verdad de lo que está ocurriendo. Porque usar el nombre de un orfanato, de una fundación que trabaja con niñas en situación vulnerable, como argumento para recaudar dinero en una plataforma online, sin haberlo coordinado con esa fundación, sin una carta de autorización, sin ningún tipo de acuerdo formal, es una cosa muy seria. Los orfanatos no son decorado. Las fundaciones que trabajan con niños no son eslóganes disponibles para quien quiera tomarlos. Tienen nombre, tienen reputación, tienen personas reales detrás que dedican su vida a un trabajo muy difícil con muy pocos recursos. Y cuando alguien, con las mejores o las peores intenciones del mundo,
decide usar su nombre para recaudar dinero en Internet sin pedirles permiso, los pone en una posición imposible. Porque ahora ese orfanato tiene que lidiar con personas donando dinero supuestamente en su nombre, sin poder garantizar que ese dinero va a llegar a ellos, sin haber participado en ninguna decisión. Eso no es apoyo. Eso es una carga que nadie les pidió que cargaran. Ante todo esto, ante las preguntas que empezaron a multiplicarse en redes, la persona que creó el GoFundMe salió a hablar. Y lo que dijo tiene algo que vale la pena analizar, no por lo que admite, sino por lo que evita. Reconoce que el dinero fue recaudado para darle a Celine el premio que entienden que se ganó y que por diferentes razones no recibió. Reconoce que la justificación usada fue el orfanato Madelis, porque Celine había expresado dentro de la casa que destinaría parte de su premio a ayudar a esas niñas. Y con eso, con ese comunicado a medias que envuelve el error en la emoción del fandom, intenta cerrar el tema. Pero el comunicado tiene un problema fundamental. No dice qué va a pasar con el dinero que ya fue recaudado. No dice si va a devolverse a los donadores. No dice si existe contacto con el orfanato. Lo deja todo abierto. Y ese vacío, esas preguntas sin respuesta, son las que convierten un error de fans entusiasmados en algo con consecuencias mucho más concretas. Mientras tanto, Celine. Porque al final del día, aunque ella no creó el GoFundMe, aunque nadie puede probar que tuvo participación directa en su lanzamiento, hay algo que sí se sabe, y que está a la vista de cualquiera. Ella sigue en redes sociales, a las cuentas del Team Celine, a las páginas de fans que organizaron esto. Están ahí, en su lista de seguidos. Lo cual significa que cuando esta historia empezó a circular, cuando el ruido creció y las preguntas se multiplicaron, ella tenía acceso a enterarse. No podemos afirmar con exactitud que lo vio el primer día, eso sería injusto. Pero sí podemos decir que lleva días en un silencio que, conforme pasan las horas, se vuelve más difícil de justificar. Y ese silencio, a estas alturas de la historia, ya no es neutralidad, ya es una posición. Una posición que tiene consecuencias reales para todos los involucrados, incluyendo a las personas que donaron creyendo que su dinero iba a llegar a niñas en situación vulnerable. Porque hay que hablar de esas personas también, de los donadores, de los fans que pusieron dinero real en esa plataforma con la convicción de que estaban haciendo algo bueno, algo que importaba. Muchos de ellos probablemente no hubieran donado si la justificación hubiera sido únicamente darle un premio alternativo a Celine. Pero el orfanato, las niñas, eso cambió la ecuación para mucha gente. Y ahora, esas personas tienen todo el derecho de saber qué pasó con su dinero, si llegó a algún lado, si alguien lo tiene, si van a recuperarlo. Y la única persona que podría convertir esta situación en algo que se resuelva con transparencia, que no deje a nadie sintiéndose usado, es la misma persona cuyo nombre está en el centro de todo. Pero esa persona sigue sin hablar. Y cada hora que pasa sin que lo haga, la situación se complica un poco más para ella. Cada hora. Sin respuesta. Lo que esta historia expone, más allá del escándalo puntual, es una dinámica que se repite en los realities una y otra vez, y que nunca termina bien para nadie. Los fandoms que se organizan como ejércitos, que toman decisiones colectivas en nombre del participante que apoyan, que actúan como si tuvieran su aval para hacer lo que hacen, siempre terminan metiéndolo en problemas, porque el participante, esté o no de acuerdo con lo que hicieron, queda asociado a todo. La lógica de «yo no tuve nada que ver» tiene un límite muy claro cuando llevas días enterada de lo que está pasando y decides no decir nada. En ese punto la inacción ya es una acción. El silencio ya es una respuesta. Y en el Tribunal de la Opinión Pública, que es el único tribunal que existe para los participantes de reality, esa respuesta pesa igual que cualquier otra. Pero todo lo que te hemos contado hasta ahora es el fondo. Es el escenario sobre el que ocurrió algo que esta historia convirtió en un escándalo de una categoría diferente. Algo que ya no necesita interpretaciones, ni suposiciones, ni teorías de fans. Algo que tiene nombre y apellido y firma oficial. Porque hubo alguien que habló. Alguien que no tiene nada que ver con el fandom, ni con el reality, ni con los debates interminables en redes sociales.
Alguien que lleva años haciendo un trabajo silencioso y honesto con niñas que necesitan ayuda. Y lo que dijo esa persona, en ese comunicado publicado sin dramatismos ni rodeos, es lo que de verdad define todo lo que ha ocurrido. Y ya no puedes seguir sin escucharlo. Y antes de llegar a ese comunicado, hay algo más que necesitas saber sobre el contexto de todo esto. Porque Celine no es la primera participante de reality que llega al final de su participación con el respaldo de un fandom que se siente robado. Eso es algo que se repite temporada tras temporada en los realities latinoamericanos. La diferencia está en lo que cada participante hace con esa narrativa cuando sale. Los que salen con humildad, los que reconocen el resultado sin convertirlo en agravio, logran que sus fans procesen la derrota de forma natural y sigan adelante. Los que salen con la bandera de la injusticia levantada, los que alimentan la idea de que algo les fue arrebatado, activan en sus comunidades un estado de alerta permanente, un estado de "todavía no terminó", un estado que lleva a sus fans a buscar formas de resolver algo que, desde fuera, ya no tiene solución. Y ese estado fue el que produjo el GoFundMe. Ese estado fue el que tomó el nombre de un orfanato sin permiso. Y ese estado fue el que ahora tiene al hogar de niñas Madelis teniendo que explicar al mundo algo que nunca debió haber necesitado explicar. Y ahora sí llegó el momento que esta historia estaba pidiendo a gritos. El hogar de niñas Madelis, la fundación que los fans de Celine usaron como escudo moral para justificar su GoFundMe ante el mundo, tuvo que salir a hablar. Tuvo que publicar un comunicado oficial con su nombre y su reputación en juego. Tuvo que decir algo que ninguna fundación que trabaja con niñas en situación vulnerable debería tener que decir jamás. El comunicado es claro, y no tiene margen de interpretación. La fundación informa que no ha autorizado campañas de recaudación, donaciones, rifas, ni cuentas en plataformas como GoFundMe, ni otras en su nombre. Piden a todas las personas interesadas verificar cualquier iniciativa de ayuda a través de sus canales oficiales para asegurar transparencia. Léelo de nuevo. Métetelo bien en la cabeza. El orfanato tuvo que salir públicamente a decirle al mundo que todo lo que se estaba recaudando en su nombre no tenía su autorización. Una fundación que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad. Esa institución fue la que terminó arrastrada a este escándalo. No porque quisiera, no porque lo buscara, no porque alguna vez le pidiera a nadie que usara su nombre para nada, sino porque alguien decidió usarla como justificación sin pedirle permiso, y convenció a decenas de personas de que su dinero iba a llegar a esas niñas. Dinero que, en este momento, nadie sabe exactamente dónde está ni a dónde va a ir. Esto es lo que pasó de verdad. Deja tu comentario ahora mismo y dinos qué harías tú si fueras Celine ante todo lo que acaba de revelarse. Porque lo que queda por contar no es menor y esta historia todavía no terminó. Ahora mismo hay dinero en esa cuenta de GoFundMe. Dinero real de personas reales que lo pusieron ahí creyendo que hacían el bien. Y ese dinero tiene 3 posibles destinos. Solo 3. Hay que hablar de los 3. Porque entender las opciones es entender la magnitud de lo que está en juego para todos los involucrados. La primera posibilidad, la que permitiría que esta historia termine de la mejor manera posible, aunque sea parcialmente, es que ese dinero llegue de verdad al orfanato. Pero no de cualquier manera. Tendría que ser un proceso transparente, con documentación, con un comunicado oficial de la fundación confirmando que recibieron los fondos, con un desglose de a cuánto ascendió la recaudación total, con la participación de Celine, o al menos su aval público y visible. No basta con que alguien diga que el dinero llegó al orfanato. Tiene que ser algo que los donadores puedan verificar, algo que les dé la certeza de que su dinero hizo lo que creyeron que iba a hacer cuando lo pusieron ahí. Si eso ocurre, si Celine habla, si la fundación confirma, si los números cuadran, entonces esta historia tiene un final que no sea completamente desastroso. Pero hay un obstáculo real. La fundación ya dijo públicamente que no autorizó nada. Y conseguir esa autorización ahora, después del escándalo y del comunicado oficial, es mucho más complicado que antes del ruido. La segunda posibilidad es que el dinero se devuelva a los donadores. Que se cancele el GoFundMe, que la plataforma procese las devoluciones
y que cada persona que aportó recupere lo que puso. Es la opción más limpia desde cualquier ángulo ético si la primera ya no es viable. Y es lo que debe ocurrir si no hay manera de garantizar que el dinero llegue al orfanato de forma transparente y con autorización formal. Crear un GoFundMe con una justificación que no tenía el aval de la institución mencionada, recaudar dinero con base en esa justificación, y luego quedarse con ese dinero argumentando que ya fue recaudado, es una cosa que tiene un nombre muy específico. Y ese nombre no es algo que ninguno de los involucrados querría tener pegado a su historia para siempre. La tercera posibilidad es la que nadie quiere mencionar, pero que sigue siendo una opción real mientras nadie haga nada concreto. Que ese dinero le llegue a la persona que creó el GoFundMe. Que se quede ahí, en esa cuenta, y que con el paso del tiempo el ruido baje, los medios busquen otra historia y nadie dé seguimiento al asunto. Los escándalos de Internet tienen vida corta cuando no hay más combustible. Y si Celine no habla, si el creador del GoFundMe no da más señales, si la fundación no emite más comunicados, existe la posibilidad real de que esta historia simplemente se entierre. Que el dinero se quede en un lugar que no es ni la fundación ni los donadores. Esa posibilidad existe. Decirlo en voz alta es la única forma de hacer que sea menos probable que ocurra. Dicho todo esto, hay algo que Celine puede hacer todavía. Sigue siendo tiempo, aunque se está acabando. Lo primero y más urgente es pronunciarse. Decir algo. No tiene que ser un comunicado de 10 párrafos ni una conferencia de prensa con reflectores y equipo de comunicación. Puede ser una story, puede ser una nota de voz, puede ser un párrafo en sus redes. Pero algo que diga con claridad: esto no fue con mi conocimiento, esto no fue con mi aval, esto no fue con el permiso de la fundación. Y pido a quien creó esto que resuelva la situación de forma transparente frente a todos los que donaron. Solo eso solo ya cambia el tablero. Porque ahora mismo el problema de Celine no es únicamente el GoFundMe. El problema es que lleva días en silencio mientras el ruido crece. Y cada día que pasa sin que hable, la distancia entre ella y una salida limpia se hace más larga y más difícil de recorrer. Hay un error que Celine no puede cometer en este momento, y ese error sería pronunciarse solo para aparecer en el orfanato con fotos y cámaras. Visitar el lugar, tomarse la foto con las niñas, publicarla en redes con un mensaje emotivo, y usar eso como prueba de que ella sí apoya a la fundación de verdad. Eso sería convertir una situación donde ya hubo daño en un problema de una categoría diferente. Porque un orfanato no es una solución de relaciones públicas. Las niñas que viven ahí no son el set de una foto de imagen pública. La fundación acaba de tener que salir a desmentir algo que la usaba sin permiso, y aparecer ahí con cámaras inmediatamente después sería seguir usando ese lugar, aunque fuera con otra intención. Si Celine quiere apoyar a ese orfanato, que lo haga, pero desde el anonimato, como lo hacen las personas que ayudan de verdad y sin micrófono. Y ahora la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que esta situación obliga a plantear: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de Celine en todo esto? La respuesta fácil es ninguna. Ella no creó el GoFundMe, no publicó el enlace. Nadie puede probar que dio instrucciones, y eso es verdad en términos formales. Pero hay otro nivel de responsabilidad que va más allá de lo legal y que tiene que ver con lo moral. Cuando construyes una narrativa de «soy la ganadora del pueblo», cuando tus fans sienten que tienen tu aval tácito para actuar en tu nombre, cuando llevas días enterada de lo que está ocurriendo porque sigues estas cuentas en redes y decides no decir nada, en ese punto la pregunta ya no es si lo hiciste tú, sino si dejaste que pasara. Y dejar que pase tiene su propio peso, aunque nadie pueda medirlo en un tribunal. Fabio Agostini hubiera actuado diferente. Y lo digo no desde la preferencia personal, sino desde un patrón de comportamiento que se puede observar con claridad. Fabio, como participante, fue consistente en algo a lo largo de toda su participación. Cuando algo le parecía mal, lo decía. Cuando había un error, lo nombraba. Incluso cuando nombrar ese error le costaba popularidad o le generaba conflictos. Y si a Fabio le hubieran puesto encima un GoFundMe hecho por sus fans, usando el nombre de un orfanato sin permiso, estoy convencido de que habría salido a hablar
antes de que ese orfanato tuviera que publicar un comunicado oficial. Lo mismo Luca, en la temporada anterior. Cuando quedó en segundo lugar, el duelo fue real y visible. Nadie puede negarlo. Pero siguió su vida para adelante. No alimentó la narrativa de que le habían robado algo. Y sus fans, aunque también lo amaban, no llegaron a este nivel. Esas cosas no son casualidad. Esta historia es también la historia de cómo los fandoms de reality, cuando no tienen límites claros, cuando el propio participante refuerza la narrativa de la injusticia en lugar de desactivarla, se convierten en un problema para todos al mismo tiempo. Para los donadores que perdieron dinero o que están en incertidumbre sobre lo que va a pasar con lo que pusieron. Para el orfanato que tuvo que gastar tiempo y credibilidad en desmentir algo que no pidió ser parte. Para los fans más jóvenes o más vulnerables que creyeron hacer el bien con sus donativos y ahora descubren que posiblemente fueron utilizados. Y para la propia Celine, que llegó al final de una participación con méritos reales con este escándalo encima. Absolutamente nadie en esta situación gana nada. Y lo que la originó fue una combinación de amor descontrolado, narrativa alimentada en el momento equivocado y la ausencia de un alto a tiempo. Al final del día, esto se reduce a algo muy simple. Un orfanato de niñas tuvo que publicar un comunicado para decirle al mundo que no pidió ser parte de esto. Ese es el resumen. Esa es la imagen que queda. Esas niñas, esa fundación, esas personas que trabajan ahí sin cámaras, ni porcentajes de votación, ni debates en redes, tuvieron que aparecer en una polémica de reality que no les pertenece. Y eso ocurrió porque alguien decidió usar su nombre como argumento. Y porque nadie con la capacidad de decir, paren, dijo paren a tiempo. Lo que queda ahora es una pregunta sencilla y sin vuelta atrás. ¿Va a hablar Celine antes de que la situación se resuelva sola de la peor manera posible? ¿O vamos a ver cómo el silencio se convierte en la única respuesta que esta historia va a recibir? Esa pregunta sigue abierta. Y mientras siga abierta, este espacio va a estar contándola.